Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado del Evangelio de Lucas, en este capítulo 8, de los versículos del 4 al 15, la parábola del sembrador. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el lenguaje del Señor, el lenguaje de Jesús, no es un lenguaje difícil, es un lenguaje para ti y para mí. Y en esa época era un lenguaje para el agrónomo, un lenguaje para el campesino. ¿Cómo podía ser el Señor darles a entender cómo era la palabra de Dios o cómo era la construcción del reino de los cielos? Pues obviamente no podía hablar del celular y de la tablet o de la videocámara, no. El Señor lo hacía con el lenguaje cotidiano del pastor, del agricultor, con el lenguaje de la ama de casa, con el lenguaje del niño del campo, con el lenguaje del trabajador, con el lenguaje que vivía la sociedad en ese momento. Hoy, en ocasiones, tenemos niños que no conocen las ovejas, o que no conocen las vacas, o no conocen los árboles de naranja, o la mata del tomate. En ese tiempo, todos estaban familiarizados con la naturaleza y el Señor necesitaba darles a entender cómo era realmente la construcción del reino de los cielos y cómo era esa palabra. Todos alcanzamos a imaginar esa parábola del sembrador y cómo ese sembrador con fuerza lanzaba la semilla y la semilla caía en diferentes lugares. La riqueza de esta parábola, ¿dónde está? Podríamos analizar en dos momentos. La primera, que se refiere que esa semilla es la palabra de Dios y que el terreno es la persona que lo recibe o el ambiente que recibe. Pero hay algo más valioso que los exégetas y sobre todo los padres de la iglesia nos dicen, y es que es una parábola explicada por Jesús. No todas las parábolas han sido explicadas por Jesús. Y los evangelistas toman esa misma palabra de Jesús para ponerla en el texto y explicarla. Eso lo traducen los exégetas en una frase latina un poquito complicada, pero que es muy bella. Ipsissima verba Dei. Ipsissima, la misma, verba, palabra, Dei, de Dios. Es decir, de la boca de Jesús, de la misma boca de Jesús, recibimos la explicación. Y entonces, ¿cómo predicamos esto si ya lo ha predicado Jesús? ¿Cómo podemos asumir nosotros eso en nuestro corazón si ya el Señor nos lo ha explicado? Los apóstoles le preguntan al Señor, Señor, ¿cómo debemos entender esta parábola? Y el Señor les dice y les explica. La semilla es la palabra de Dios. A veces está el demonio en algún lugar y no deja que la semilla crezca. Pero también hay momentos en los que la semilla cae en un corazón bueno, en tierra buena, y da su fruto. ¿Recuerdas que hace 8 días hablábamos del fruto y de cómo la flor, después del árbol maduro, la flor germinaba y después de la flor se daba el fruto para el alimento? Pues bien, la semilla es alimento y la palabra de Dios es alimento. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta parábola? ¿Y qué podemos hacer con la explicación? En primer lugar, sentirnos como los apóstoles, siempre como ignorantes de esa palabra de Dios, porque necesitamos que el Señor entre en nuestro corazón y nos explique, porque muchas de las cosas que hay en la Escritura, muchas cosas de las que hay en la Biblia no las entendemos y no las comprendemos y las interpretamos a nuestro modo y eso no está bien. La interpretación de la palabra de Dios tiene todo un conjunto de normas o un conjunto de lineamientos para poderla interpretar. El tiempo en que fue escrita, el espíritu del autor. ¿Qué nos quería decir el autor con esa escritura? Aquí, concretamente, ¿qué nos quiere decir Jesús con esa escritura?
que nos quiere decir Jesús con esa explicación. Bien, entonces lo que el Señor nos quiere decir es que hay que abonar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. No podemos recibir la palabra de Dios en un corazón egoísta que no piensa en el otro. No podríamos recibir la palabra de Dios en un momento tal vez de conflicto, de pecado, porque no estaríamos pensando y no la recibiríamos en tierra buena. Tendríamos que dejarla para que se deposite después. No podríamos recibir esa palabra de Dios concretamente cuando no pensamos en abrirle el corazón a Jesús para imitarlo. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos nuestra mente y cerramos nuestra vida a esos ojos de Jesús y a esa vida de Jesús, pues la palabra no va a germinar. Y si la semilla no germina, pues no se convierte en árbol, y el árbol no tendrá flores y las flores no darán fruto y no tendremos cómo alimentarnos. O pensemos en el grano de mostaza o de la del trigo, esa semilla del trigo. Pues si no está en una tierra abonada, si no está en una tierra fértil, si no se le echa agua, si está en tierra pedregosa, no va a dar fruto. ¿Cómo haríamos nosotros para preparar nuestro corazón? El mismo Señor nos dice, hay que tener una bondad de corazón. Santo Tomás de Aquino nos dice que el hombre, por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, tiende a la bondad. Todos nosotros tendemos desde pequeños a la bondad. Cada niño cuando nace se acomoda en el seno de su mamá para alimentarse. Eso es bondad, eso es belleza, eso es amor. Y asimismo en el transcurso del caminar del hombre siempre se tiende a la bondad, más que a la maldad. Todos de pronto hemos pensado o tenido malos pensamientos, pero en el transcurso de nuestra vida vamos construyendo la felicidad y vamos tendiendo hacia la felicidad. Y eso es muy, muy importante. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es que hay que preparar el corazón, hay que preparar la vida para que la palabra de Dios que escuchamos todos los días caiga en tierra buena y pueda alimentarnos a nosotros y a los demás. ¿Qué estás haciendo tú por fructificar esa palabra de Dios? Encomendémonos a María, esa mujer que nos da el alimento espiritual, que nos acompaña y que no nos desampara. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciendan sobre todos y cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.